Y hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y chicos, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante en Blood Strike, así que les pido una completa discreción porque estaremos hablando de un tema que podría poner en riesgo a Blood Strike, ya que sería el Pay to Win. Y bueno, entre otras cositas también estaremos hablando de un futuro nuevo emote, el rendimiento del mapa Shooter Island y entre otras cositas más. Pero bueno, empezaremos con el plato principal, que sería el nuevo Pay to Win en Blood Strike, porque exactamente hace un día un suscriptor me dijo que tenía una foto donde salía la M4 evolutiva Aliento de Dragón, pero lo que más llama la atención de esta M4 es que tiene 60 puntos de daño. Y así es, gente, por si se preguntan, esta aplicación la hizo la página oficial de Blood Strike, exactamente es un anuncio publicitario. Y bueno, gracias a eso tengo dos teorías: la primera es un meme o la segunda es un guiño de Blood Strike que van a agregar atributos a las armas evolutivas, y yo prefiero creer la primera, porque si gente, lo atractivo de Blood Strike es su optimización, pero también es que es un juego limpio y libre de pay to win por el momento. Y bueno, ahora, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué pienso sobre esto? Para empezar, me gustaría decirles que Blood Strike por el momento no nos ha dicho nada a los creadores de contenido, y también no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales, ya sea tanto como Facebook, Instagram o Discord. Pero si la página oficial en Facebook hizo este anuncio es porque posiblemente sea verdad. Pero como les recuerdo, gente, esto es una filtración, podría ser verdad o podría ser mentira. Lo que tienes que hacer tú es suscribirte, activar la campanita para estar atentos a las últimas noticias en Blood Strike. Ahora, ¿qué pasaría si Blood Strike implementa el Pay to Win al juego? Tenemos dos escenarios: la primera es todo un éxito y la segunda es todo un fracaso. Por un lado sería un éxito porque muchas personas empezarían a recargar oro para conseguir estas armas evolutivas con atributos, y eso ayudaría a Blood Strike a implementar más eventos, skins, y bueno, para las personas que pueden comprar armas evolutivas le vendría muy bien, claro que sí. Pero ¿qué pasaría con las personas que no pueden recargar oro? Y ojo, porque aquí se arma el salseo, aquí se arma lo bueno, porque exactamente dentro del juego tenemos una opción para camuflajear las armas de nuestros compañeros, y no solamente las armas de nuestros compañeros, sino que todas las armas que encontremos en el piso. Y este sería el lado bueno de todo esto, porque todas las personas podrían utilizar dichas armas evolutivas. Solamente sería de conseguir un amigo que pueda conseguir estas armas y que te las camuflajee. Yo creo que este sería el lado bueno de todo esto. Ahora, el lado malo, ¿cuál sería? Y sería el momento de que tu compañero te camuflajeara el arma y los atributos no se pasaran. Pero si les soy sincero, este tema de atributos viene desde antes, chicos, así que yo creo que eso no sería muchas molestias para el juego, porque recordemos que tanto como COD Mobile, hay mucha gente que viene de Free Fire también, son comunidades que las armas tienen atributos y son un completo éxito. Tanto Free Fire como COD Mobile, la comunidad siempre lo sigue ahí apoyando. Pero les recuerdo, chicos, esto solamente es una filtración que una persona me pasó y podría ser verdad o podría ser mentira, atentos con eso. Así que si tenemos más información relevante acerca de Pay to Win en Blood Strike, yo se la estaré pasando lo más rápido posible. Y ahorita que me fijo, al principio del video yo dije que tendríamos 9 emotes, y no, gente, no son emotes, son remates. Y esto está demasiado épico porque tenemos dos opciones de que la pueden implementar. La primera opción sería de seguir el mismo sistema de Warzone, porque recordemos que en Warzone Mobile cada personaje tiene su propio remate, y eso sería demasiado épico, claro. Pero esa opción la encuentro un poco imposible, ya que recordemos que ya son como 12 personajes que tenemos dentro del juego, entonces serían 12 remates que tendrían que estar trabajando. Aunque si les soy sincero, la empresa NetEase es posible de eso y de mucho más, así que bueno, que se haga lo que el tiempo diga, lo que la empresa diga, porque la segunda opción sería hacer como un tipo de emote, pero estaría costando oro y posiblemente sean más caros que los emotes, ya que recordemos que cada emote vale como 400 de oro, así que los remates serían costando como que unos 600 de oro a 500 por ahí. Pero bueno, dejando este tema afuera, vamos a entrar al otro tema, que sería el nuevo mapa Shooter Island, ya que muchas personas, bueno, no muchas, pero sí las personas de PC que están corriendo demasiado lag dentro del mapa. Supuestamente juegan entre 50 a 40 FPS, y bueno, tenemos que recordar que el mapa Shooter Island es una beta para las plataformas de PC, y si juegas dentro del mapa como toda la beta puedes tener errores, ya sean bugs, caídas de FPS o demás cosas, los cuales a pasar del tiempo la empresa irá mejorando todo eso, irá mejorando la FPS, la optimización para los dispositivos. Y bueno, solamente quería aclarar eso, que el mapa Shooter Island es una beta y por eso corren esos errores de caída de FPS o algunos bugs. Y bueno, chicos, yo me voy despidiendo de ustedes, lo voy a dejar con este gameplay que está súper épico, y sin nada más que decirles, hasta la próxima y chao. Despliega las balizas curando vendajes. Godlike. Godlike.
balizas curativas. Objetivo destruido. Godlike. Suministros de combate en descenso. Apoyo aéreo tripulado solicitado. La zona segura se está. Godlike. Apoyo aéreo tripulado solicitado. Ven hasta aquí.